Yucatecos que viven en el extranjero también afrontan complicaciones por la pandemia que azota al mundo. Preocupados por sus familias y amigos a quienes extrañan y pidieron seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. José Sabido, quien labora como enfermero en Lima, Perú, junto con un grupo de amigos, instaló un negocio de comida rápida para ganarse la vida. Mi nombre es José Sabido, actualmente estoy acá en la ciudad de Lima, Perú, y quisiera mandar un saludo a toda mi familia en Mérida, todos mis amigos, conocidos, y nada más, quería saludarlos para que sepan que estoy bien y estamos pasando la pandemia con todos los cuidados y decirles que se les extraña mucho, que les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Lima. El doctor Alberto Pérez Rendón, especialista en salud pública y fundador de la Asociación Mayab de San Francisco, California, pidió a sus hermanos yucatecos seguir las disposiciones de las autoridades sanitarias para hacer frente a esta pandemia. La única herramienta que tenemos en nuestras manos es la prevención. Y la prevención depende mucho de cada uno de nosotros. Necesitamos mantener nuestra sana distancia, 2 metros entre cada persona, que es la manera en que nosotros sabemos que se evita la transmisión del virus de una persona a otra. Necesitamos continuar lavándonos las manos cuantas veces sea necesario a lo largo del día para evitar que el virus sea acarreado de nuestras manos hacia nuestro cuerpo. Debemos continuar usando nuestro cubrebocas cuando salgamos a la calle. De esa manera yo me protejo a mí, pero también te protejo a ti de ser infectados por COVID-19. Y finalmente, y muy importante, necesitamos quedarnos en casa. La familia Tun Montalvo, oriunda de Peto y que reside en San Rafael, California, también pidió a sus familiares y amigos a usar de forma correcta el cubrebocas y aplicar las medidas sanitarias. Por eso es importante el uso del cubrebocas y el lavado constante de las manos, para seguir previniendo la propagación del virus. Recuerden no salir de casa a menos de ser necesario. Es importante cuidar de nosotros y de las personas que queremos. Desde Yucatán, también les decimos que los extrañamos y habrá el momento de saludarnos y abrazarnos luego de la pandemia. Con información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.